Listo. William ya Sandoval anda ya por ahí. Muy buenas noches, William. Buenas noches, profesora. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Listo, entonces les quiero compartir la pantalla con una frase para iniciar de mi querido Einstein. Como saben, es mi sensei. La historia o hay documentos que dicen que es uno de los genios de su época, pero que no se ha conseguido un genio con las capacidades de él. Quise resaltar esta frase acá cuando habla de... Ahí, ahora, ¿dónde está? Esta no es, semana... ¿Ve por qué me salió por allá abajo? Esta, donde dice, temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas útiles. Einstein. Quise tomar este link, que es donde retomé la frase nuevamente, porque este personaje es un gerente y tiene esta página, este blog, Milenio 2020. Entonces dice, la frase de Albert Einstein, como ya la mencionamos, refleja en su momento la gran preocupación de este genio al ver la tendencia de los seres humanos con respecto a los excesos en el uso de la tecnología. Recibimos un artículo publicitario, bueno, lo único que quería de pronto para ir aprovechando a nuestro ingeniero, entonces dicen, los robots automatizan muchas de nuestras actividades y realizan tareas ordinarias que los humanos consideramos muchas veces desagradables. Hoy vemos robots que pintan, que sueldan, que movilizan carga en almacenes, que barren y que aspiran nuestras casas, que sirven tragos en un bar, y ya lo habíamos visto por allá en la antigüedad, que había también una forma de servir el vino. Ya se habla de drones para entregar paquetes de compras que hagamos en línea. Entonces, la idea de compartir este documento, de este link, es para que empecemos a mirar como futuros ingenieros de sistemas con una mirada crítica. Hay unos documentos que fueron compartidos con ustedes. Estaba el video del ingeniero, a ver, para que lo aprovechemos. ¿Qué le queremos preguntar? ¿Qué le queremos decir? La actividad que se dejó, como decimos ahí, es un trabajo, si quieren en grupo y si no individual, pero como van a ser futuros ingenieros, también no deseo que me comenten lo de lo normal, lo del común, que dicen que nos estamos volviendo adictos a la tecnología, sino que hagamos un paralelo entre esos beneficios y eso que nos está aportando, como lo plantea ahí la invitación. Entonces, bienvenido, ingeniero. Cuéntenos cómo está esa Barranquilla. Gracias, pues ahora mismo con el clima fresco, pero entre fresco y caliente por las lluvias, pero bien, todo bien por ahora. Ah, qué bueno. Entonces, no sé si quieran empezar, si alguno vio los videos o con base en los temas ya consultados, que me parece muy bien. Felicitaciones a nuestra estudiante Adriana por sus aportes iniciando la clase. Entonces, a ver, ¿qué nos gustaría? O si quiere iniciar el ingeniero haciendo algún comentario a propósito de la pregunta que ya estaba planteada y que pues nos colaboró con su videoconferencia. Bueno, a mí me gustaría primero, supongo que vamos a ver ahora el video, entonces me gustaría resolver las preguntas de ustedes y, digamos, dar unas palabras después del video. Ah, listo, ingeniero. Sí. Como decíamos, entonces, él nos compartió el video. Está en el, les voy a compartir la pantalla entonces. Ahora, perdón, un segundo que me quedé acá, que se me olvida el volumen. Acá. ¿Alguno alcanzó a ver el video del ingeniero? No, yo no, profe, la verdad. Listo, entonces por favor están atentos
a la presentación para, como el ingeniero dice, si hay alguna pregunta o aclaración Si quieran hacer preguntas ahora. respecto al tema que nos aborda. Entonces, comparto pantalla, por aquí está, y aquí está el video. Hola, mi nombre es Camilo Banza Perea, soy ingeniero electrónico egresado de la Universidad del Norte. En esta ocasión, la psicóloga Jacqueline Prieto me invitó para hablar acerca de la tecnología, si nos deshumaniza o si nos esclaviza de alguna forma. Para hablar de este tema, lo primero que me gustaría hacer sería pues, estar de acuerdo en las definiciones y pues para hacer eso, primero vamos a definir qué es tecnología, después vamos a hablar de cómo esta se desarrolla y cómo la historia de la humanidad se ha moldeado gracias a los avances tecnológicos. Entonces, lo primero es que tecnología viene del griego tecnología, esto a su vez viene de la palabra tecnólogos. Esta se compone de las palabras techni, que significa arte o oficio, y logos, que es definida como un tratado, como un logo, digamos. La RAE lo define como, define la tecnología como un tratado de los términos técnicos, como un lenguaje propio de una ciencia o de un arte, como el conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o industria o producto, y también tiene pues la definición que dice que es un conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Y pues también vemos que la Enciclopedia Británica complementa esta definición comentando que también nos han permitido el cambio y la manipulación de nuestro entorno. Las primeras formas de tecnología que vemos asociadas a la humanidad van antes de la humanidad, propiamente dicha, como así. Lo primero o lo más primitivo como tecnología serían las herramientas de piedra, y el uso de herramientas, se han encontrado herramientas que tienen 2.6 millones de años, para finales del Plioceno, y para aquel entonces la especie humana, digamos que existía o precursora de nosotros, era Australopithecus. Esta especie, digamos, es una de las primeras que podemos hablar que son humanas y que son además antecesoras nuestras. Sin embargo, otra tecnología, que es el fuego, tiene un rango de aparición dependiendo de las evidencias que se tomen en cuenta, de la fiabilidad, de entre 300.000 años a 1.700.000 años. O sea, digamos, también se discute el uso de cuáles especies de humanos utilizaron el fuego y cuáles no. De hecho, nosotros podemos ver a lo largo del registro fósil que muchas especies de humanos tuvieron diferentes tipos de herramientas. Al final, pues hoy en día solo estamos Homo sapiens sapiens, muchas especies de humanos se extinguieron porque no tenían las herramientas, digamos, tan eficientes o tan buenas como las tenían otras especies de humanos. Al final, estas especies o se extinguieron o se integraron a otras especies. Por ejemplo, a nosotros se nos integraron, entre nosotros empezamos a copular y a tener descendencia, digamos, combinándonos como especie. La humanidad como tal aparece hace 300.000 años, es lo que podemos considerar como humanos anatómicamente modernos. Y a partir o poco después de esto es que comienza a esparcirse la humanidad a través del globo. Pues primero comienzan a poblar África, después se desplazan a Eurasia, y después por la última glaciación, que duró entre 40.000 y 10.000 años, se crearon puentes terrestres en el estrecho de Bering y en lo que es hoy Indonesia, que permitieron la migración de los humanos de Asia a América y después a Australia. También en Europa
Gran Bretaña estaba unida por vía terrestre a Europa, al resto del continente europeo. Digamos, esto se favoreció por la glaciación, porque el clima de la glaciación, al retener agua en los polos por un lado y por otro, al ser un aire más frío y más seco, los niveles del mar eran 125 metros por debajo de los actuales, y además de eso, las condiciones secas también permitían, por ejemplo, en Beringia, que el puente fuera transitable y no un desierto enorme, solamente un desierto enorme de hielo. También al final de la glaciación comenzamos a ver las primeras civilizaciones o las primeras culturas. Esto se permitió gracias, pues, por un lado, el lenguaje es uno de los factores que nos hicieron humanos. Por otro lado, el desarrollo, digamos, la idea, eso también repercute en que las ideas se podían representar como símbolos, lo que dio después lugar a la escritura. Y también la agricultura nos permitió que pudiéramos asentarnos en un sitio, porque podíamos utilizar el entorno inmediato para proveer para satisfacer nuestras necesidades. También domesticamos animales y plantas. Pues digamos, echamos mano de la ingeniería, construimos canales, molinos, y eso, empezamos a crear un estilo de vida sedentario en base a esos fundamentos tecnológicos, digamos, a los cuales ya podremos definir una dependencia. ¿Okay? También hacia estos lados, y también también para cohesionar a la gente, digamos, de nómadas o cavernícolas, a construir civilizaciones, empiezan a surgir las primeras religiones para darle respuestas a lo que el humano no tiene, pues, hasta aquel entonces no tenía respuesta. Y también como instrumento de control social, para cohesionar a la gente, es más fácil, digamos, en una población o una pequeña ciudad. Si tú no tienes medios de telecomunicación, va a ser difícil de manejar. Digamos, la religión le daba un faro, una guía hecho al capricho de los gobernantes, pero que servía para enfocar a la gente en un propósito. A lo largo de la historia, la tecnología va mejorando, digamos, pero dependiendo de la mejora del conocimiento del mundo. Entonces, digamos, de las piedras pasamos a los metales, pues, también inventamos algunos carros, y bueno, así podemos ver en la historia cómo las diferentes ciencias van mejorando. Pues dependiendo, muchas veces las civilizaciones se turnaban, el momento de apogeo, la edad dorada, y muchas veces estas edades doradas repercutían en que estas civilizaciones tenían esos periodos también de grandes innovaciones, y también gracias a estas grandes innovaciones, esto le suponía ventaja frente a sus vecinos, y eso podría explicar también, pues, la edad dorada, una que vivían, era un poco un ciclo que se retroalimenta a sí mismo. De todas formas, podemos ver que a lo largo de la historia, pues, fue Sumeria, después fue Asiria, fue Egipto, Grecia, China, Roma, los califatos islámicos en la Edad Media. De todas formas, la historia más reciente, ya de cuando salimos de la antigüedad, la Iglesia es la que, por un lado, cohesiona la sociedad europea, por otro, es la que se encarga de preservar los textos de la antigüedad, los conocimientos hasta aquel entonces. También se encarga de poner a sus monjes a estudiar los textos, sean sagrados o no. O también, pues, la Iglesia es reconocida como educar y impulsar, por ejemplo, la creación de universidades. De todas formas, las nociones del mundo, si bien incluso la obtención del conocimiento se consideraba que era de origen divino, porque se consideraba que Dios era el creador de las cosas, era la fuente del conocimiento también, estas nociones fueron cambiando hacia el final de la Edad Media. Digamos, se comenzó a discutir las posiciones de la Iglesia
que no iban de acuerdo muchas veces a lo que decía la Biblia. Pero de todas formas también vemos el contexto de la Inquisición. ¿Por qué menciona la Inquisición? Porque, por ejemplo, tenemos personajes como Galileo y Copérnico que ya viven después de la caída de Constantinopla, que se considera uno de los un punto de final de la Edad Media o el descubrimiento de América. Vemos que ellos tuvieron problemas porque tuvieron oposición de la Inquisición. Igual, digamos, el Renacimiento fue un periodo de transición en el que también se cambió la perspectiva de pasar a ser teocéntrica un poco más humanista. Hubo desarrollos no solo en las ciencias, ya mencioné Galileo y Copérnico en el entendimiento del universo y nuestra posición en él, y también en la arquitectura, incluso en la sociedad. Porque ya ya el conocimiento no se estaba basando, la forma de pensar no se basaba solamente en argumentos teológicos o en lo sobrenatural, sino en un poco más de análisis. También vemos después que esto desemboca en la Ilustración. En la Ilustración ya empezamos a ver que las posiciones seculares toman mayor relevancia. Y además vemos que se empieza a gestar la revolución científica. La revolución científica al final nos dio el método científico, que es una serie de pasos para obtener conocimiento, para llegar a la verdad. O sea, en vez de creer en los dogmas que son estáticos y que se creen por fe, es decir, se cree porque sí, se empieza a creer no se empieza por la creencia, por lo que se quiere demostrar, sino que se empieza por las evidencias. Ok, se genera una hipótesis, esa hipótesis se contrasta con la realidad, porque pues una hipótesis es una serie de supuestos que tú tienes, y si esos son verdaderos, tú debes ser capaz de predecir el comportamiento de cierto sistema. Entonces, ese cambio de paradigma de pasar de lo que dice la realidad y a partir de ahí hacer o crear el sentido, las definiciones que nosotros podamos entender, nos permitió tener un conocimiento más amplio y más detallado del mundo. Esto repercutió, por ejemplo, Isaac Newton vivió en los tiempos de la Ilustración y nos dio, aparte de avances en el cálculo, nos dio la ley de gravitación universal. Entonces, ya con eso teníamos las bases teóricas sólidas para describir el movimiento de los planetas alrededor del Sol, a excepción de Mercurio, que eso se explicó después por la precesión que se crea al rotar o sea, cuando uno tiene un centro de masa, digamos, el esquema que tiene alrededor, como la gravedad está girando, hace que ese marco también gire con él. Por eso se observa que Mercurio, aunque tiene una órbita elíptica, el punto, el apogelio, que es el punto más lejos, vemos que se empieza a desplazar por la órbita, aunque Newton nos dice que no. O no describe esto. Pero bueno, también vemos que, digamos, después de Newton, se empieza a desarrollar también, gracias al método científico, y centrándonos un poco más en el electromagnetismo, teorías, o empiezan a surgir otros científicos como Faraday, Coulomb, Benjamin Franklin, Ampère, que nos describen que hay dos tipos, que es la carga, o sea, la carga, o digamos el conocimiento de la electricidad o el electromagnetismo despega de curiosidad de algunos minerales a ya describir qué son las cargas, qué es la corriente, el voltaje, cómo incluso esto culmina con Maxwell en el siglo XIX, con la descripción de las ecuaciones de onda. Eso nos abrió la puerta después al desarrollo de las telecomunicaciones. También en el siglo XIX, hacia finales, a la par que se desarrollan estos conocimientos,
se empiezan a ver las primeras aplicaciones de estos conocimientos, como en el telégrafo, el teléfono y el alumbrado eléctrico, y también algunas aplicaciones primeras. Este comportamiento sigue hacia el siglo XX. En el siglo XX pues, se sigue buscando aplicaciones de la electricidad. Digamos, después termina la Segunda Revolución Industrial con la Primera Guerra Mundial. Entre los periodos de guerra muchos desarrollos se dan a partir o como consecuencia de desarrollos para fines bélicos o de desarrollos para fines, bueno, no solo bélicos, sino también militares o de infraestructura o de superioridad, y después se empiezan a filtrar en aplicaciones hacia el consumidor. Esto lo podemos ver ya en la segunda mitad del siglo XX, digamos a mitad del siglo XX, comenzando la segunda mitad, porque podemos ver la creación del transistor, que es el que dio pie para que se desarrollara la energía digital, sino que también se desarrolló la energía analógica. Por ejemplo, se desarrolló la filtración de señales, lo que mejoró la proporción de señal a ruido. Con eso las telecomunicaciones, los electrodomésticos que ya podemos conocer como el microondas, la nevera, se desarrollaron también en esos tiempos. Pero, digamos, la electrónica analógica podía llegar hasta cierto punto. La electrónica digital, a partir de los 50, permitió crear computadores. Okay, nosotros tenemos computadores en la mano, tenemos computadores en nuestros cuartos, en nuestras cocinas, tenemos computadores en nuestros sitios de trabajo, porque el computador, dependiendo de cómo uno lo diseña, se puede aplicar a múltiples o a diferentes aplicaciones. Esto repercutió no solo en que se mejorara la comunicación de la gente sin importar la distancia, también en mejorar los instrumentos científicos con los que se probaba o se mostraba la realidad, lo que aceleró incluso más el desarrollo de nuevas tecnologías y de nuevos conocimientos. Entonces, en la segunda mitad del siglo XX podemos ver cómo nuestra sociedad, ahora la normalidad es el cambio constante. Y empezamos, por ejemplo, a desarrollar proyectos que ponen a prueba los conocimientos de la realidad que tenemos, digamos, como podemos hacer predicciones más certeras, podemos hacer proyectos como, por ejemplo, la carrera espacial. En la carrera espacial se pusieron a prueba los conocimientos más básicos de la física o de la naturaleza, y el electromagnetismo tuvo un componente muy grande. Por un lado, el estudio de la luz, porque, digamos, tenemos que garantizar la comunicación de una sonda que está a millones de kilómetros, a cientos de miles de kilómetros de la Tierra, o incluso a cientos de kilómetros. Tenemos que ganar la comunicación, tenemos que garantizar que esos autómatas puedan reaccionar en situaciones inesperadas o ejecutar los comandos que se le envían para poder tomar las observaciones que se requieren. Entonces, digamos, podemos llegar al día de hoy en el que la electrónica ha avanzado tanto, digamos, se ha inmiscuido, nos ha hecho más eficientes muchos procesos de la economía, la industria, el transporte, o más bien se ha acoplado a otros sectores también de la industria y los ha hecho todavía más eficientes y más ágiles. Y vemos que hoy, por ejemplo, tenemos celulares de los que dependemos para comunicarnos, tenemos otros medios de telecomunicación, tenemos la energía eléctrica de la que se alimentan todos los aparatos que nos ayudan para regular nuestro clima, para enterarnos de lo que pasa alrededor, para preservar nuestros alimentos, para hacer todas nuestras vidas un poco más cómodas. Sin embargo, pues ya en este punto podemos hablar de, por ejemplo, contemporáneamente, si somos esclavos o muy dependientes de la tecnología. ¿Qué pasa? Como hemos visto,
la tecnología ha sido útil para desarrollar herramientas, ha sido una herramienta para mejorar procesos, para mejorar la vida de las personas, para darle inmediatez a la satisfacción de muchas necesidades y de muchos métodos. Esto ha permitido, por un lado, la satisfacción hasta, digamos, sin límites de muchos placeres o de muchas necesidades, y a la vez ha sido herramientas para que muchas personas se aprovechen o exploten a las demás personas. Entonces aquí sí podríamos hablar de un poco de deshumanización, puesto que es el ser humano instrumentalizando a otros seres humanos para convertirlo en una pieza más de una máquina de hacer dinero. Podemos ver, por ejemplo, negocios como las redes sociales o la industria del entretenimiento que se ha diseñado, las cosas se diseñan y pues tiene sentido para procurar que tú uses o consumas lo más posible. Y pues bueno, tiene sentido porque el patrón va a buscar minimizar sus gastos y maximizar sus ganancias. Sin embargo, en este ejemplo de las redes sociales podemos tener límites de ley, pero también hay negocios ilegales en los que también no solo la electrónica, sino otros desarrollos han permitido crear mercados y sostener mercados. Y pues cuando son ilegales no tienen control alguno. Entonces no solo se la deshumanización del usuario, sino también de los trabajadores que se someten a condiciones inseguras, insalubres, porque solo son máquinas para hacer productos que después se venderán. Entonces, más allá, y también que más allá de esclavizarnos, podemos ver que la tecnología, por eso mismo podemos ver que la tecnología no nos esclaviza, sino que es más bien una herramienta para instrumentalizarlos. De todas formas, muchas necesidades o mucha satisfacción de las necesidades ha dado cambios en cómo ha eliminado barreras para satisfacerlas, y eso promueve, o no, más que promover, facilita que las personas abusen de ellas. Entonces, bien, esta es mi posición. La tecnología, más allá de esclavizar, se utiliza como una herramienta. Esto lo podemos ver no solo en los ejemplos ya mencionados, sino por ejemplo el entretenimiento, las iglesias, se puede utilizar para gobernar, digamos, si uno tiene telecomunicaciones, para gobernar países cada vez más grandes. Por ejemplo, digamos, podemos ver a lo largo de la historia que han habido imperios que se han caído porque son muy grandes y en algún momento termina cayendo por su propio peso, pero las telecomunicaciones han facilitado también el ejercicio del poder. También ha facilitado la inmediatez de la información y la universalidad de la información en la transmisión de la información. Pero estas herramientas, así como han proporcionado beneficios para la humanidad, también pueden ser utilizadas para el detrimento de la mayoría de las personas. Bueno, muchas gracias por su atención. Mil gracias. Entonces, aportando ahí a lo que nos dice nuestro ingeniero, pues igual como profesional en psicología y una apasionada de la educación, les coloqué, pues ya como el ingeniero lo decía, desde la etimología qué significaba. Entonces no tiene sentido ponerlo ahí porque él ya lo mencionó en su videoconferencia. Pero para aportar y dejar ahí en la pregunta, él también para superarnos como seres humanos. Sin embargo, luego ustedes con tiempo ven este link, que es donde dice somos esclavos de la tecnología, y por favor miran nuevamente ese video que me dura más de 3 minutos. Quiero retomar de pronto este libro antes de que le demos la palabra al ingeniero,
porque como decíamos, es más, como estamos con el primer semestre de los futuros ingenieros de sistemas, entonces sí me llamaría la atención mirar cómo ellos trabajan todo lo que es tecnología. Este personaje dice el papel de la tecnología desde la perspectiva de Hannah Arendt. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí lo están viendo? Sí, señora. Exacto, quiero compartirlo porque este fue una propuesta de un compañero con el cual trabajamos formando docentes, pero si nos damos cuenta, por eso quise y valoro el aporte del ingeniero, porque los dos textos son proyectos de investigación, pero no desde ingenieros. Entonces, él es un licenciado en ciencias sociales, hizo magíster en educación y actualmente está, pues ya terminó su doctorado. Para eso fue este trabajo y es docente investigador. Él agrega, acuérdense que los trabajos o las revistas de internet para ser publicadas, perdón, de investigación tienen unos requisitos. Él también me llamó la atención que retoma a Einstein, vean. Dice, antes de ser hombres de ciencia, deberíamos ser hombres. Eso que llamamos humano y que nuestro querido ingeniero pues igual no lo planteó como nosotros los vimos en los primeros días de los sílabos, cuando hablábamos de esos humanos o humanización. Entonces, me llama la atención porque dice, el presente artículo de reflexión busca realizar una delimitación de términos, del término de tecnología, su demarcación conceptual y su relación con el mundo laboral y productivo. Se supone que ustedes están preparándose para la vida laboral. Y en ese orden de ideas, pues de acuerdo al ámbito donde se desempeñen, pues va a ser puesta ese conocimiento mencionar en su videoconferencia el ingeniero. Entonces dice, a partir de los planteamientos realizados por la teoría política alemana de origen judío, Hannah Arendt en 2009, en su libro La condición humana, en particular en el capítulo, ahí da todo el proceso de donde se encuentra, pero acá vamos a la introducción. Dice, cada ser humano es su trayectoria de vida y de formación cultural, va mentalizando y proyectando un estilo de existencia que necesariamente aborda la manera como visualiza la ciencia, la investigación y el conocimiento científico. Entonces, con nuestro querido ingeniero y con esta profe apasionada de la investigación y de la educación, ahí es donde queremos que empiecen a ver la tecnología desde esos campos que benefician o no benefician a ese desarrollo humano y que, como lo plantea el ingeniero, a esa humanización o deshumanización, como él lo acaba de abordar. Entonces dice, es decir, cada uno de nosotros posee un imaginario colectivo mediante el cual expone su concepción del mundo científico, o sea, de una cultura o de otra, de una etnia, condición sociopolítica diferente. Pero en este transcurso vital entramos en choques cognitivos y ahí es donde de pronto juega un papel importante las creencias, desde dónde yo lo voy a utilizar y así como nos decía el ingeniero, desde si es para beneficio o no. No dejen de leer los documentos, por favor, para terminar este escrito. Este es un proyecto no tanto de investigación, sino de un marco teórico. Pone a hablar los autores y nos hace un comentario de por qué es importante la tecnología o cómo se debe abordar los conceptos de tecnología, como lo planteaba nuestro ingeniero en los primeros, de acuerdo a las profesiones. Y dice, el paso de la modernidad, hay un slash y dice colonialidad a la posmodernidad y transmodernidad, que son los conceptos que se están jugando. Alguno de los estudiantes me preguntaba que en lo que leía, por qué se hablaba de modernidad, época contemporánea y posmodernidad, que las diferenciaba. Entonces decíamos que es un hilo muy delgado, que se conoce la edad moderna, pero se habla de modernidad y contemporánea, y que luego, de acuerdo a los textos que trabajamos la semana pasada, por eso entraban términos donde se hablaba de posmodernidad. Pero mire que de pronto yo les comentaba
que en uno de los grupos le preguntaron a la ingeniera industrial que después de la posmodernidad, ¿cómo se llamaría entonces la nueva era? Y acá este escritor lo coloca con transmodernidad. Pues si estamos en la modernidad, hay posmodernidad, tras, más allá de. Y luego hace un cuadro, cita a los personajes a los cuales lo llevaron a plantear así. Entonces, no dejen por favor de leerlo porque es de suma importancia. Acá también dice, vea, desde la tecnología se enseñan los instrumentos que implican la reflexión y la potencialidad de la creatividad humana. Por ello, el campo de acción de la tecnología abarca lo general, lo particular y lo específico del saber implícito en los artefactos, como ya el ingeniero nos lo planteaba cuando hablaba desde casa o fuera de ella. Además, pues para no aprovecharlo, sino que es como una miradita para que no vayan a dejar de leerlo, porque con base en esto es que van ustedes a entregar el trabajo. Ellos hablan acá, dice, términos de definiciones y conceptualización de homo faber, que traduce como al que fabrica y trabaja sobre, mientras que homo laborans es el que labora y mezcla con. Entonces, de acuerdo a la conceptualización, hay que tener cuidado porque ustedes van a ser futuros ingenieros de sistemas y la conceptualización es súper clave. Recordemos que tienen que sustentar y que ahí en la plataforma están todos los requisitos y demás de cómo, qué líneas de investigación para que se vayan ubicando. Luego les voy a compartir el último, que es humanismo, que se une con el concepto que la compañera nos quiso aportar hace poquito, cuando habla desde el humanismo. Entonces, ¿quiénes son los que hablan de los humanos cuando el humanismo empieza a hablarse? Y el humanismo ha entrado a plantear ese desarrollo del ser humano, desde lo biológico, lo psicológico y lo social. Entonces, este texto ya es una investigación de la universidad. De pronto el ingeniero Camilo nos puede dar Celsia, es de la Javeriana, pero tiene que ver allá con la costa, y Celsia, que estuve leyendo y consultando, que es como acá el Codensa más o menos, en el Codensa, porque ya le cambiaron el nombre también, ya no es Codensa, sino en el Codensa. Y el Celsia es el patrocinador de la investigación a través de la Universidad Javeriana. Este texto nos contextualiza de varios autores igual. Mire la tabla de contenidos: tecnología e inteligencia artificial, Smart Home, ya que habla de home, concepto de implicaciones de ciencia y técnica, el debate de hombre, tecnología, el mundo de la vida como horizonte, uso y práctica de las nuevas tecnologías. Entonces, ese era lo que quería compartirles, y de pronto para finalizar y darle ya la entrada a las preguntas con el ingeniero, es la obra que ofrecemos a continuación es fruto de un proyecto de investigación que se ha adelantado desde el Departamento de Humanidades con el conjunto de la empresa Celsia, SAEPS, con ella en calidad de patrocinadora. Llevamos a cabo y los datos que están acá y que están aún por dar respuesta a algunos temas, es gracias a esa investigación. Entonces, ¿cuál es el papel de las universidades y por qué es importante, que no podemos perder el horizonte de por qué son importantes las humanidades en un programa de pregrado? Porque ya lo hemos identificado, empezamos a comprender qué es un humano, desde dónde vienen esos primates, cómo han sido la evolución, y que ya en palabras, como yo lo planteo siendo educadora sexual, como lo planteó el ingeniero, frente a que solo se copula, se tienen hijos y a veces ni siquiera tenemos la precaución de qué haremos luego con ellos, pero que lo hablamos en la clase pasada, que es más fácil estar pidiendo y no mirando cómo controlar una natalidad para hacer que mi país sea un poquito mejor. Entonces, en ese orden de ideas, en estos documentos, tocan los problemas, hablan de los conceptos, y acá también
hablan sobre esa relación. Mire, en el segundo capítulo, la ciencia y la tecnología, problemas y debates, se reúnen 4 trabajos que tienen como línea de reflexión la relación ciencia y tecnología. Entonces, como ustedes van a tener que en algún momento definir sus líneas de investigación, a cuál de las de la universidad se van a unir, pues por eso traemos material que sirva de apoyo para poder aportar a ese proceso de crecimiento conceptual. Algo que me llamó la atención de este documento es que también toman a Hannah Arendt en su obra, dice, vea, la relación de dependencia hombre-tecnología es revisada por Adriano Padilla a través de, y él ya lo plantea desde otra forma acá. En el artículo anterior nos daban como conceptualizaciones, lo que pensaban los seres frente a los conceptos, pero en este ya va preciso a dar razón de qué es lo que hace el hombre, y desde el hombre adaptarse a la tecnología o está al hombre. ¿Está la tecnología al servicio del hombre o viceversa? Entonces, se abre el debate para que quienes estén interesados en preguntar o aportar o aprovechar a nuestro ingeniero para poder entrar en contexto frente a la responsabilidad que tenemos como futuros profesionales. A ver, los escuchamos. Aquí la señorita Adriana tiene la palabra, a ver. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Bueno, digamos que en estos días he estado leyendo bastante sobre el tema de la tecnología y la relación con el humano. En muchos de los textos que leí hablan, pues que si bien la tecnología ha traído muchos beneficios para nosotros los humanos, muchos autores sugieren que el uso de la tecnología se debe regular, pero ninguno habla de cómo sería esa regulación. Quisiera de pronto saber qué opinión tiene usted del tema. Bueno, referente a ese tema, yo pienso que depende de qué tecnología estemos hablando. Digamos, uno tiene que hacer una evaluación, digamos, uno dice si las cosas son buenas o malas dependiendo del propósito que uno quiera obtener. Entonces, tecnologías hay muchas, o sea, ustedes están hablando a través de un celular o de un computador, digamos que es lo mismo, diferentes tipos de computadores, a través de una infraestructura y demás que hace que todos nos conectemos, pero también hay una tecnología que son las armas de fuego, también hay una tecnología que son, no sé, máquinas pesadas. Entonces, depende mucho de lo que queramos obtener y de qué tecnología estemos hablando. Hay que evaluar riesgos y demás. No sé si quieras enfocarte en un tipo de tecnología, alguna tecnología en específico. De pronto yo quiero aportar algo ahí con respecto a ese. Miremos el documento que les había comentado de si somos esclavos de la tecnología. Tenemos que analizar, como acaba de decir el ingeniero, desde dónde vamos a hablar. Porque si es desde esto que está mostrándonos este artículo, que también lo quise compartir, es porque habla de psicoemocional. Todas las preocupaciones que se están dando con la pandemia y la utilización de las redes o Face o demás. Y mire lo curioso que me llama la atención acá cuando dice, estamos enchufados casi constantemente al móvil, correo, WhatsApp, Face, Skype, entre otros. ¿Sabes cuántas horas pasas al día mirando el móvil o mirando el Face, hablando por teléfono, contestando correo? ¿Crees que son demasiadas? Hace no tantos años ni teníamos móvil, y ahí podríamos hacer una rememoranza de cuánto hace que es importante en cada uno de ustedes ese llamado móvil. Ni correo, ni internet, ni incluso ordenador, porque el que tenía ordenador en un momento dado era el que tenía económicamente plata. Ahora, esos elementos son indispensables dada la situación que se está dando. Entonces dice, ahora estamos conectados las 24 horas al día a la tecnología y sin buscarlo nos hemos desconectado de nuestras relaciones en el día a día.
¿Cuál es el precio de estar tecnologizados? Miremos en qué momento esta página, no tiene, esta es la creadora, directora del documento, pero no le veo año, qué pena, sí iba a mirar ese, pero no tiene año de creación, es más como una página personal. Entonces, al analizar, luego dice, la ilusión de estar socializados, las llamadas redes sociales, y tenemos muchos amigos y dichas redes, pero no en realidad somos seres sociales por naturaleza, pero de otra manera. Necesitamos el contacto, la interacción, la conversación cara a cara. Y luego dice, esta ilusión es tener 30 amigos en Face o 3.000 en Twitter, no tiene nada que ver con cómo nos sentimos. Entonces, quise compartir ese documento ahí en ese orden de ideas con la pregunta de Adriana, porque si es para esto que es básico, sí habría que regularlo. Yo como terapeuta he tenido pacientes donde le dicen a uno, mira, es que monté una imagen y nadie la mira, es que ya nadie, o sea, su autoestima la empiezan a regular de acuerdo a los aparatos, o a las redes o a los medios. Entonces, si es regular desde ahí, sí habría que mirar cómo se controla, cómo se hace de presencia, que acuérdense que también desde la seguridad y salud en el trabajo hay pausas activas frente a ese. Pero si es desde otra, espérate que Adriana quiere, di Adriana. No, qué pena que no te quería interrumpir, pero lo quería enfocar hacia el tema de transformar a los humanos, estar instalando, bueno, instalar no creo que sea la palabra correcta, Sí, sí están pero instalando. colocar a los humanos Sí. chips y otras cosas que no son para corregir de pronto defectos como lo hace el marcapasos o como lo hacen estos implantes cocleares para el tema de la audición, sino que tienen otras... Connotaciones, sí. Yo sí, vi un documental ahí con base en lo que tú estás diciendo. es respecto a eso, como que sí se debería regular que modifiquen genéticamente a los humanos, o sea, vamos a dejar de ser humanos. Ahí sí, mi ingeniero tiene la palabra. Ok, de todas formas, pues me diste un campo amplio, pero creo que ya sé en qué quieres enfocar la pregunta. Bien, lo que pasa es que hay muchos dilemas también éticos, por ejemplo, de modificar genéticamente a humanos, porque sería como hacer seres humanos sintéticos, un diseño que no viene por naturaleza, como nosotros como especie nos hemos creado y hemos sobrevivido hasta nuestros días. Por el lado de los chips, pues hay tipos de chips, por ejemplo, es muy estándar incluso que a las mascotas se les pongan chips, porque dichos chips tienen la Cuando se pierde. tecnología. ¿Perdón? Cuando se pierde. El primer chip que le ponen es cuando los encontremos. Exactamente, porque en ese chip está toda la información de la mascota, toda la información pertinente para encontrarla. Bajo eh, ese hilo de pensamiento, digamos, en ese orden de idea, podríamos pensar en algún momento en tener la cédula integrada debajo del brazo. Pero como te digo, depende de la aplicación. Por ejemplo, ahora sacaron una noticia un poco conspiranoica que con el 5G iban a implantar los chips con la vacuna del COVID-19 y entonces nos iban a regular y demás. Pues. Sí, sí, está remurando. Exacto. Sí. Bueno, eso son noticias falsas. Por un lado, por otro lado, no veo cómo el 5G. O sea, el 5G utiliza frecuencias que son opacas al agua y nosotros somos agua, teniéndolo dentro de la piel, tendría muchos obstáculos esa señal nada más para salir, por más que el 5G pues necesite de una red extensa de antenas. Pero, digamos, la regulación debería estar en que uno no puede violar los derechos de las personas ni tampoco inmiscuirse o limitarles la libertad.
Entonces, por ejemplo, si hablamos de un chip de, aunque sea algo de conspiranoico, digámosle, aunque es algo conspiranoico que no es real, es algo sin fundamento, que es, pues, si alguien se habrá inventado. En el caso, digamos, haciendo el ejercicio mental, el chip, más allá de ser una cédula, el problema es que podría usarse para saber en qué momento, en qué lugar estás tú en todo momento. Entonces estamos imaginando un escenario similar a 1984, a la historia, al libro. Entonces, en el que el Estado se convierte en un Estado policía en el que está vigilando a sus ciudadanos todo el tiempo, como un poco parecido a lo que hace China hoy en día. Pero como te digo, depende mucho de la aplicación, o sea, no, también porque si es por, digamos, por tecnologías que alteren a los seres humanos, en cierta forma la vacuna utiliza nuestras defensas, de forma artificial, se pueden usar la tecnología genética para para curar enfermedades. Entonces, también, como te digo, si es para curar enfermedades, es difícil que encuentres oposición a utilizar la ingeniería genética, pero si es para cambiar, para cosas más banales o más superficiales, de pronto si encuentres una mayor repercusión, mayores repercusiones morales. Yo lo he escuchado, ¿sabe desde dónde? Con la robótica, que sí, y he visto documentales donde de pronto, lo que también por ese lado nos plantea Adriana, es que están creando máquinas humanizadas. Entonces ya no robots que ayuden a las casas o como decía ahí en uno de los libros que nos ayuden a la calidad de vida, sino que están haciendo imágenes con el ADN a propósito, porque sí vi de un japonés que tiene su robot, lo hizo tal cual como él lo quiere que reaccione. Porque también supe que se estaban colocando chips, pero para ver si cómo se quitaba o se evitaba lo que era el Alzheimer, porque como está atacando tanto nuestra población, y se supone que estaban diciendo que eran personas que no leyeran o que fueran inactivas, pero ya se ha confirmado que parece que es biológico, porque a pesar de que se han hecho investigaciones con personas que son lectoras o intelectuales y que hacen ejercicio, también están perdiendo la memoria. Ahí fue donde yo lo escuché. Y pues en otras partes es cuando, por ejemplo, los brazos o las piernas que se han perdido en las bombas, perdón, en las esas, se me fue el nombre ahorita. Minas antipersona. En las minas, sí, gracias. Uno de los cantantes apoya cómo se ayuda a esa población que va perdiendo sus miembros en esas acciones. Más o menos, señorita Adriana. Sí, señora, muchas gracias. Sino que si hay algo con lo de los humanos que me ha llamado la atención, que no los logro comprender a pesar de mi edad y demás, es por qué los seres humanos tienen que modificarse, porque la mayoría se están haciendo cirugías y demás, levantándose, y ahí es donde usan la tecnología también para poder ubicar. Mira, ahí nos está compartiendo Adriana el link de una chica escocesa que se ha de la hecho, BBC. creo que 50 operaciones y se ha implantado chip y cosas de eso. Sí, ya ahí cuando se tiene platica para creer que es por ello y que no es, tiene que ver casi igual como el documental que presentábamos ahorita. A veces es tanta la necesidad que la gente me acepte y no se dan cuenta que solo tienen que aceptarse ellos como personas. Porque, por ejemplo, con el Facebook o con el Twitter o con lo que sea, la gente anda muy pendiente de las redes sociales, quién miró, quién no miró, y a mí me da pena porque a veces los estudiantes me dicen, profe, pero nos dejó en visto, y yo le digo, agradezca que lo mire, hay otras veces que por tiempo no se puede mirar, sino uno está en otro cuento. Entonces ya le doy la palabra a William un momento para cerrar aquí, es cuando empieza la gente a depender de las redes, que ya no sería tecnología, sino de las redes sociales, sí tiene que trabajarse como terapeuta, pues eso, lo que es la aceptación a sí mismo, el valorarse, y cuando dicen los medios,
que si hay distanciamiento social, pues la única herramienta que vamos a tener es esta, que gracias a ese podemos transmitir la clase. Mire, ¿quién va a creer que ahorita a esta hora mi querido ingeniero en Barranquilla está con un calorcito rico y nosotros aquí con uno frío y a punto de llover que hizo toda la tarde? Por eso el profe está con sacos y demás, que fue mucho frío. Y ustedes allá frescos. Di, William, a ver, ¿qué es lo que querías aportar o comentar? Y buenas noches, pues respecto al tema que tocaban acerca de las cirugías, pues es increíble cómo las mismas redes sociales han influenciado en la autoestima de las personas. O sea, hemos llegado a idolatrar a ciertas personas de manera tal que pues hemos visto un personaje que quería parecer Ken. Sí, Hemos encontrado, respecto de pronto a lo que compartió Adriana en Discovery Home and Health, mostraban cómo cierto personaje femenino influenció tanto, y ni siquiera en Estados Unidos, fue en el Reino Unido, a tantas personas, y la cantidad de cirugías que se han hecho sin importar, o sea, el daño físico que ocasiona en el cuerpo. Pues las personas, o sea, tomaría también ahí un término de deshumanización, o sea, porque si analizamos en cierta manera ese término, quiere decir que perdemos nuestra humanidad. Y lo que nos hace humanos es nuestra capacidad de razonar, el hecho de tener conciencia. Y pues cuando yo no soy capaz de usar mi raciocinio para determinar las consecuencias de algo, pues simplemente estoy actuando como por impulso, igual que un animal. Respecto a hablan, señor. Perdón, ahí sí ni un animal, porque es que el animal actúa por instinto y con ciertas categorías, o sea que ahí sí, eso que se llama de humano, que es lo que tú acabas de decir, que nos da la capacidad de razonar, raciocinio, cognición, conocimiento, hay que trabajarlo desde la educación y como lo hemos hablado más de una vez, pero sigue. Hablando de tecnología y pues comprendiendo la tecnología como el uso de la ciencia para dar solución a algún problema, hemos visto, y retomando a Einstein, vemos que esta favorece o desfavorece a nuestra especie de acuerdo a las manos en las que se encuentre. Si hablamos de la bomba atómica, pues tenemos un pequeño ejemplo que pues realmente fue una invención que buscaba generar energía, pero pues se ha utilizado más con fines bélicos que con su propósito inicial. Y pues me gustaría compartir ahorita un artículo, pero hablemos de autómata. O sea, cuando uno habla de autómata, hace referencia como a un aparato, uno lo imagina un aparato mecánico, robótico, que responde o que ejecuta cierta cantidad de instrucciones de manera automática. Cuando de pronto analizamos a nuestro alrededor, yo creo que visualizamos, en cierta manera, la especie humana se ha vuelto autómata, o sea, ha perdido esa humanidad porque viven de las rutinas. Me levanto a desayuno, salgo, me voy a trabajar, regreso, y algo que no puede faltar en este momento pues es el uso de los dispositivos electrónicos que en cierta manera nos han esclavizado y pues son un gran campo de estudio ahorita en la parte de psicología. Si me lo permiten, me gustaría compartir, encontré un periódico que tiene un artículo el día de hoy y leer un párrafo que me interesó. No sé si sea posible. Claro, William. Pero se me perdió, no lo veo. No, ubica lo que a veces uno en el momento se confunde en dónde lo dejó. Sí, señora. Permítame un momentico. Sí, de pronto ahí aportando mientras lo ubicas, es algo interesante hablar de autómata porque así se le dice a las personas, que actúa como un autómata, o sea, que quiere decir que lo han programado y lo han dejado ahí. A ver. Me llamó la atención este título. ¿Me están escuchando? Sí, señor.
que nos muestra, y pues realmente tiene fecha del día de hoy, no sé si sea por la página, Sí, porque pero estaba pues mirando nos una muestra página. como, sí señora, nos muestra como dependencia tecnológica, a la dependencia tecnológica como una amenaza. Y de pronto, si hacemos memoria, hace algunos años, y de pronto yo tuve la oportunidad de manifestar esto, la televisión llegó a Colombia como un medio para extender la alfabetización. Digamos que en un principio era la educación su objetivo, y pues es irónico que a estas alturas, en nuestra época, todavía haya una gran cantidad de personas analfabetas. Digamos que estamos trabajando en comunicación, un tema que trata el tema del analfabetismo, y cómo América Latina es uno de los continentes pues que está más agobiado por este flagelo. Entonces, aquí me parece pues igual que para comparar de pronto con el artículo que compartió la profesora, dice que es habitual que grupos de amigos que estén más pendientes del teléfono que de la conversación o de la gente. Y eso es así, o sea, la gente está más pendiente de si vibró o no vibró para saber si hubo una respuesta, así no haya una comunicación, porque realmente lo que está respondiendo es a un estímulo, y el solo hecho de que vibre el celular ya les generó una satisfacción. Sí, Eh, Dice que hay un nombre para esa enfermedad, la llama nomofobia. Bueno, dice que miedo incontrolable a salir de la casa sin el teléfono móvil. Algunos de sus síntomas más frecuentes son no apagar nunca el celular, llevarlo a todos lados, usarlo en el trabajo o hasta dormir con él. Es irónico, digamos, que veíamos y hablábamos en la clase anterior cómo anteriormente, por ejemplo, en la época que no había televisión, la gente o las familias se reunían y cenaban juntas y podían dialogar de lo que había ocurrido en el día, pero tenían tema de qué hablar porque resulta que no había teléfonos celulares, no había ni siquiera un teléfono fijo. Entonces realmente mi mamá me decía en algún momento, no, es que ya cuando llegan a la casa, pues como siempre están pegados al celular, ya no tienen que contarse, ya no tienen que compartir. Entonces se ha perdido esa parte de nuestra humanidad. claro, pero ahí, Eh, sí. la escucho, pues. Como que, Perdón, déjalo ahí un poquito abajo donde decía que, sin embargo, los jóvenes quienes más utilizan el móvil, se supone que ahí lo colocan los jóvenes, pero yo he percibido que no tiene edad. O sea, la gente se vuelve adicta o autómata, como tú dices, o usas el término, no importa, y ahorita con lo de la pandemia peor, porque siguen, montan, hacen todo lo que se supone que están en las redes sociales. Ni siquiera pensamos si nos favorece o no nos favorece, sino que a veces siento que es como por matar el tiempo. Entonces, lo que hay que mirar ahorita en esta época, que si miramos los documentos o lo que estamos compartiendo, tienen fechas anteriores a lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar desde nuestra academia? ¿Cómo con los conocimientos resaltamos esos beneficios de la tecnología? ¿Cómo si nos vamos a tener que aislar 2 años más o menos, dicen los científicos, que se da el lapsus de saber si se radica el virus que nos está acabando? Porque resultó alguien mejor que nosotros, porque nosotros sacamos el planeta y ahora un virus viene a decirnos, ¿cómo así que usted pensó que era el dueño del universo? Y nos tiene tan quietos, porque des en cuenta, aprovechando el sarcasmo, es cómo se han evidenciado también que han salido otras especies que nosotros no conocíamos, y cómo otra vez los animales se están apoderando de su espacio y que nosotros le habíamos arrebatado o quitado. Sí, entonces es bien curioso, pero sigue, a ver, William, ¿qué más nos quieres resaltar de ahí? Aunque ese que está abajo donde dice, otro de los problemas de dependencia a los videojuegos, porque a veces las mamitas con ganas de quitarse los niños de encima, pues lo primero que le dan es un teléfono o una computadora o un medio tecnológico para que tenga como entretenerse. Y en ellos sí que he visto también Exacto. adictos.
Esto lo nombra el artículo aquí, y digamos que es increíble hoy la irresponsabilidad del adulto. O sea, es una forma de evadir su responsabilidad en la educación. Resulta que, pues, indudablemente no podemos esperar nada mejor en la sociedad a futuro si nuestros hijos, nuestros nietos o las futuras generaciones fueron criados, por ejemplo, ya tenemos una generación que se crió frente al televisor y que perdió ese hilo de familiaridad, hablando de padres, porque fue criado con el televisor y los abuelitos. Entonces, ahora vivimos esa dificultades con los celulares. Y es muy curioso porque pues, yo, por ejemplo, veo y pues sin desmeritar o sin esto, me parece curioso que los abuelos que con los hijos fueron tenaces en la educación, hoy en día son los primeros en aportarle este tipo de cosas a los niños. Y psicológicamente yo creo que eso genera un daño pues, casi irreparable, porque realmente es una persona que ya crece carente de esa necesidad, o sea, de contacto físico, porque ya está más acostumbrado a un mundo virtual, o sea, su entorno ya se virtualiza y realmente alejarlo de él para ese individuo va a ser un problema, porque es el mundo que conoce. Y yo creo que eso nos pasaría a nosotros, si nos alejan de nuestro entorno, pues nos cuesta adaptarnos, dado que ya estamos muy arraigados a él. Entonces, pues digamos que este sería mi aporte. Pues gracias, buen agradezco documento. la oportunidad. Gracias. Jorge Esteban, estás con la mano en alto. ¿Qué necesitas preguntar o compartir? Gracias, William. Muy amable por el documento igual. Gracias. Muy buenas noches a todos. Bueno, lo que yo quería compartir, pues, compartir en el sentido de, pues, apoyar lo que dice mi compañero William y, pues, también, ¿cómo es que se le dice esto? Añadir, ¿no? Sí. En base a los videojuegos, pues, sí, tienes razón. Yo lo hablo desde el punto de vista de alguien que ama los videojuegos, los ama, ¿sí? Así como hay personas que aman leer, aman jugar fútbol, salir y todo eso, yo amo los videojuegos. Y sí, me gusta y mucho. ganar, es que ese los juegos lo que hace es creer que va ganando todo lo que le ponen ahí. No del todo, de hecho soy el típico jugador que no importa ganar o perder, lo importante es el entretenimiento. Para eso fueron creados. Y pues uno en ese mundo, yo me he llegado a encontrar con no gente de mi edad, sino con niños, literalmente niños. Uno diría niños de 10 años, no, de 5, 3 años, que muchísimas veces pareciera que no fueran niños. O sea, como usted dijo, profesora, lo que le dice a uno los videojuegos es ganar, ganar, ganar. Ellos buscan eso, ¿no? Pues, hombre, son niños y ellos lo que buscan es, pues, tener una victoria y pasarla bien con esa victoria, pero también se vuelven muy agresivos a la hora de que, pues, pierden, se les va como esa humanidad que ellos apenas están teniendo. Y pues que hasta incluso he llegado a ver en esas personas decir unas cosas muy, muy intensas en el sentido de groserías, de tratar mal a la otra persona y hasta incluso yo me llego a decir, wow, ¿a dónde vamos a llegar? ¿No? Y eso que tengo apenas 18 años, como la mayoría de mis compañeros. Sí, pero mire que las enfermedades, como lo planteaban ahorita, y gracias ahí por esos comentarios y manifestarnos, bueno, de todas maneras tienes que tener cuidado porque el hecho de tener 18 no quiere decir que no llegues a ser un adicto, porque una cosa es que a uno le apasione y una que uno se vuelva adicto. El niño ya entraría a ser un adicto ¿en qué medida? En que él juega en función de lo que no ve. Y eso más adelante es lo que se llamaría antisocial, porque se supone que lo social no lo percibe sino a través de
de sus máquinas o de sus juegos, y por eso dicen que es muy peligroso. Recuerden, no sé si ustedes han escuchado los artículos que están autorizando a papás e instituciones que no se les den teléfonos ni nada de juegos a los niños menores de edad. Claro, cada país tiene sus mayores de edad, aquí tenemos hasta los 18, imagínense. 18 para una cosa, pero para otras 14, porque la ley dice que ya si se separan los papás, a los 14 puede decidir que porque tiene uso de razón. O sea que también se podría decir que a los 14 ya puede usar todo lo que necesite o quiera porque ya es mayor para la ley. Esperemos que hay Jorge y luego hay otro compañero que estaba pidiendo la palabra, se me fue, que se me hizo. Profe, antes de que pase el siguiente Sí, compañero, también puedes añadir lo que ustedes dijeron de eso de que hay personas que toman una foto y como que no les da, no tienen éxito en ser reconocidos. Principalmente pienso yo, sí. que es más, no voy a echar la culpa, pero sí en parte a las personas influencers, ¿sí? Eh, Más que todo por el contenido que ellos suben de tener mucho éxito en base a lo que ellos hacen, cosa que no es malo. Cada persona tiene debe tener un gran éxito en su vida. Y además de que, pues, ellos cuando suben todo su contenido exitoso, la gente como que primero pienso que es como que tienen un poco, no sé si es envidia o querer copiar a esa persona, ¿sí? Entonces es una cosa también muy preocupante porque yo recuerdo una frase de mi mamá muy típica que me dijo, entonces si tal persona se bota de un puente, usted también lo hace. Y yo me quedé como... Pero Una gracias por cosa, compartir esos y puntos bueno, personales. ese es pues mi añadición a lo que dijo William. No sé si mis compañeros tengan Sí, ya otra está cosa que William y añadir. Brian Y muchas alzando la mano. gracias. Gracias por compartir. Pero mira, Jorge Esteban, que es curioso, pero yo sigo confirmando que es cómo trabajó la autoestima para no agobiar también a los otros. Porque, por ejemplo, yo soy una apasionada a tomar fotos, pero no todas las subo al un lado ni al otro, sino es como una forma de, yo les digo a los familiares o amigos cuando me dicen, porque mamá es una de las que también me dice, aprovechando que Esteban resalta a su mamá, me dice, mami, debería cambiar de profesión y dedicarse a fotografía. Entonces yo le dije, oiga, yo podría complementarla más bien mi carrera con la fotografía, pero ahí se añadiendo lo que dice Jorge Esteban es que a veces esa necesidad de reconocimiento, que por eso se llama y tiene que ver con la autoestima, es que si usted aprende a amarse y aceptarse como es, no tiene que estar necesitando que el otro lo apruebe o lo desapruebe. Y hay algo que sí tengo claro con Latinoamérica, que nosotros como no tenemos un sentido de país ni unos conceptos claros de humano, de humanización, sino todo lo vivimos copiando, entonces por eso vivimos en función del reconocimiento del otro. Y cuando uno no está pendiente del reconocimiento del otro, entonces lo llaman antipático y irreverente. No, el problema es que cuando uno aprende a amarse y a respetarse, pues los comentarios no le afectan, pero tampoco uno atropella a los otros, porque también tiene la tecnología esa cualidad, que es como si estuviéramos presente con el otro. ¿Qué es lo que necesitamos? Respetarnos y respetar al otro. Escuchemos a William y a Brian que alzaron la mano. A ver, y luego otra vez, Jorge Esteban, te doy la palabra. William, ¿habías alzado la mano o Brian? Sí, profesora, pues si quiere dejemos a Brian y luego sigo yo. Listo. Brian, Quería decir algo sobre lo que dijo Jorge, de sí, que los niños pequeños jugando son más agresivos. Eh, Esto no es tanto por los juegos, sino siempre como que de niños se ha tenido, tienen ese pensamiento de superioridad, como de todo lo que hacen tienen que ser buenos y se enojan si no lo consiguen. Y incluso yo recuerdo que de pequeño uno se ponía a jugar fútbol ahí en la calle con los amigos del frente o algo. Y uno se podía enojar por boas, por no ganar, por nada. es, Eh,
Entonces siempre no creo que sea culpa de los videojuegos esa agresividad, sino ya los niños de por sí son así, pero más adelante, más poco a poco aprenden a controlarse, van Sí, madurando poco a poco, entonces no pierden tanto su sentido de la humanidad, sino lo postergan, algo así, no sé cómo. no, pero Brian sí está también aportando algo que tiene que ver con, no me acuerdo en un momento el autor que lo leí, pero luego lo escuché con Miguel de Subiría cuando yo hice mi trabajo de pregrado con la institución de ellos. Él hablaba de tolerancia a la frustración y ahí es donde el niño aprende a ser impulsivo o no. Si yo le doy todo lo que él necesita, pues no va a controlar porque cree que todo está en función de él. Y más como la tecnología, quieranlo o no, los videojuegos o todo lo que se tenga de adicción es como la droga o el alcohol. Anda ahí como poseo yo o atrapo esos humanos. ¿Ibas a comentar algo, mi querido ingeniero? Sí, para complementar lo que dices, y algo así digamos, yo tocaba el tema un poco en el video, y es que estos temas como los videojuegos, los temas de entretenimiento como las películas, las cosas de televisión, las redes sociales, siempre están enfocadas o siempre están diseñados para atraer o para capturar. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de las caricaturas, que es algo, hablando de niños, algo que está enfocado a los niños, quieren colores brillantes o figuras como divertidas o demás para atrapar. Asimismo, pues la tecnología, eh, pues algo que repercute incluso más en su carrera, que es la tecnología artificial, las redes sociales como YouTube, Facebook, eh, entre otras, utilizan la inteligencia artificial para perfilarnos a todos de acuerdo a los intereses que nosotros tengamos. O sea, a partir de, por ejemplo, en YouTube vemos videos a partir de un tema, entonces a partir de esos temas nos empieza a mandar anuncios relacionados, y eso lo que busca es es maximizar la probabilidad de que uno haga clic o uno haga uso, digamos, del producto que están promocionando. Asimismo, pues pasa en los videojuegos pretenden en línea que uno pase horas y horas jugando, porque están buscando maximizar su ganancia. Pienso yo que también hay que considerar que no todos somos iguales. Hay personas que son más susceptibles que otras de adquirir hábitos, o de pronto es más fácil que algunos hábitos pasen a ser ya adicciones o partes de la vida que cuando ya se las quitas empiezan a hacerles falta, digamos. Listo, gracias. Jorge Esteban iba a comentar algo porque Brian había alzado también la mano. Brian. Sí, añadiendo pues a lo de Brian, pues yo en lo que dije también tomé en cuenta que los niños pues al final son personas que no tienen la suficiente capacidad racional pues para decir, oiga, esto está bien, esto está mal, porque al final Total. son niños y nosotros que fuimos niños alguna vez, no éramos conscientes de nuestros actos, ¿sí? Hasta, sino cierta edad en el que nosotros ya tuvimos la capacidad racional de decir, no, no, no. Un ejemplo, ¿no? No, si yo tomo tal cosa de alguien sin pedirle prestado el permiso, o sea, sin pedir permiso, tomo prestado las cosas de alguien, eso está malo. Es un ejemplo que yo trato de decir, ¿no? Entonces, pues yo al final quería pues tener esa charla más hacia los padres, pues porque muchas veces, como dijo mi compañero William, la gente se excusa mucho a quitar su responsabilidad y a culpar a otros lados. Yo, pues en mi caso, he visto entrevistas, he leído sobre casos de personas adultas, ya padres, que han dicho, no, es que la culpa
es de los videojuegos porque son muy violentos y tal. Claro. Y yo me pongo a decir, sí, es verdad, tiene la razón, pero no toda, porque en los videojuegos le especifican a uno que no, este videojuego es para un público de tal edad. ¿Sí me hago Sí, sí. entender? Entonces, cada videojuego tiene pues su categoría y es para cierto público determinado. Y pues eso era lo que quería añadir. Gracias. ¿Ya le doy la palabra al ingeniero o William, el ingeniero, quiere hablar? ¿Lo escuchamos a él o se quiere aportar algo primero? Y si gustan una intervención corta, pues yo recuerdo, quería pues, comentar la anécdota, yo fui a hacer un arreglo en una casa y había un niño frente a un televisor, pero pues inicialmente yo no le puse cuidado cuando empezó a hablar de que quería matar a no sé quién y que hagamos esto y hágase usted por allá y lo matamos aquí, pero un niño que no tenía 8 años. Entonces, pues yo volteé a mirar a la señora que estaba conmigo, le dije, ¿y él con quién habla? Y no, me pareció curioso porque hemos notado las dificultades de comunicación que hemos tenido, por ejemplo, para tener una clase, pero ese niño era feliz y conectado con otro niño por allá en el conjunto, no sé dónde, jugando pues esos juegos bélicos. Afortunadamente, por ejemplo, aquí no tenemos la ley de armas como en Estados Unidos, Ay, sí, Dios y si mío. no, imagínense. Por otro Sí. lado, pues yo creo que es llamar a la conciencia, o sea, sí, hacer como ese llamado de conciencia a determinar hasta qué punto la tecnología nos beneficia y en qué punto empieza a ser perjudicial. Y culminar Sí. con el detalle de que considero que sí somos adictos o esclavos en cierta manera, y es otra manera, y pues se refleja. Mucha gente se queja de que no tiene para comer, de que no tienen, bueno, una cantidad de cosas, siempre muchas necesidades, pero uno siempre los encuentra con el mejor celular. No sé cómo, pero tienen para beber y un buen celular. Tienen iPhone, tienen Samsung, tienen esto. Y a veces las personas que uno ve que trabajan, que hacen, no se dan esos lujos. Entonces, Claro, porque yo uno creo que cuida. esa es de las cosas, sí, de las cosas que más denotan esa dependencia de la tecnología. Muchas gracias. Listo, ingeniero, le escuchamos. Gracias. Lo que yo quería decir, lo que pasa es que a mí me parece que digamos, el tema lo estamos viendo un poco por encima. Ahorita estamos hablando del problema, digamos, hablando específicamente de los niños y qué hacemos dejándole tecnología a los niños. Digamos que el problema que estamos señalando es que a veces a los niños o sea, muchos padres relegan a la tecnología o a los aparatos electrónicos para que crían a los hijos por ellos. Lo que pasa con eso es que eso se puede ver desde muchos puntos de vista, no solamente con que el padre le ceda la tecnología, sino también por qué o bajo qué circunstancias, lo cual se ramifica también en muchas cosas de la sociedad. Por ejemplo, ¿por qué a veces el padre se ve obligado? ¿Por qué prefiere que el niño se entienda con una tablet en vez de interactuar con el niño directamente? De pronto el tipo está esclavizado trabajando el 70% de su vida, exagerando en una empresa, y llega a la casa nada más a dormir, y entonces en qué tiempo también criar niños. O sea, digamos, los problemas que podemos ver en la sociedad como este y la crianza de niños tiene demasiados aristas. Y pues pues no tenemos, pero también podríamos comenzar digamos, un paso antes, que son los padres o los cuidadores de esos niños. ¿Qué condiciones les damos para que ellos, para después poderlo exigir, que le exijan a esos niños? Sí, creo que pues, eso era lo que quería comentar. Creo que hay otra idea que se me escapa ahora mismo, pero se me escapa. Listo. Pero sin dejar de lado y para ir cerrando, nuevamente a la pregunta de si somos esclavos de la tecnología, me uno nuevamente a la videoconferencia y al ingeniero cuando hace el comentario que depende desde dónde.
Pero retomando lo que nos hablaba Brian y Jorge, Esteban, sí. Sí, me recordaste la idea y me gustaría, digamos, insistir, es que de todas formas hemos visto los ejemplos y, digamos, entonces hemos mencionado cómo se le da el uso de la tecnología, no es tanto que nosotros seamos esclavos o la tecnología como tal nos deshumanice. Digamos, la tecnología la hemos utilizado desde el comienzo de nuestra historia para satisfacer de una forma Sí. más fácil nuestras necesidades. En la actualidad no tenemos esos límites, digamos, de disponibilidad que antes el mundo natural nos imponía para satisfacer nuestras necesidades. Por necesidades no solo entiéndanse, digamos, comer, dormir, etcétera, sino también nuestras necesidades sociales. Por ejemplo, entretenernos, el afecto, el contacto y demás, esas cosas. Digamos como, ¿por qué los niños al final quedan como enganchados? Por un lado, podemos sumar el componente de que no le prestan atención a unos padres sobreexplotados en su trabajo, y por otro, el niño pues tiene una fuente que le provee todo o que le puede eh, ocupar todo el tiempo que requiere, digamos, o todo el tiempo libre el niño lo puede ocupar. Claro, ahí nuevamente el uso que es clave. Olga, tú tienes la mano levantada. Bienvenida. Gracias, profe. Buenas noches al ingeniero. Pues no sé, profe, yo digo que a mí se me hace que de igual forma la tecnología, si no nos hace falta, queramos o no. Y Sí. yo digo, o es que si yo hubiese tenido un aparato de estos hace unos años atrás cuando estudié, yo creo que en este momento ya estaría por ahí en la luna, o sea, no sé, digo, sí, yo digo que si hubiese tenido todas estas herramientas que los chicos tienen hoy en día, wow, o sea, las cosas cambiarían. Y de igual forma creo que las vamos a necesitar porque no podemos detener el mundo, porque no podemos tampoco luchar en contra de que hay personas que sí desarrollan ciertas habilidades y que han llegado mucho más allá de otras y que de pronto en algún momento, por ejemplo, nos va a servir, no sé, para descubrir de pronto otros mundos, que en el momento que de pronto, no sé, ya la Tierra no sea habitable, la tecnología nos sirva para eso. Yo digo que es de pronto como el enfoque que uno le dé de pronto al hecho de darle un celular a un niño, no es mirarle como, ah, es que lo va a volver adicto, o el hecho de que uno de pronto no diga, ay, no, es que esa persona es adicta a los videojuegos, es porque ya es un vago, porque no, es como mirarlo con otro enfoque, como decir, de pronto está desarrollando otras habilidades a través de esa tecnología que yo no tuve, por ejemplo. Sí, pero ahí hay que tener cuidado con la palabra que usó el ingeniero hace un momento, con el uso. O sea, qué uso yo le doy a las cosas, pero como psicóloga, ahí sí yo pongo un margen, ya le doy la palabra ingeniero. Es, por allá lo hablaba Jorge, es en qué medida. Cada instrumento, cada cosa tiene unas edades en el cual yo puedo utilizarlo o no. Pero si lo doy a niños que no tienen claridad de su relación consigo mismo, menos con su entorno, son los jóvenes que van a tener dificultades más adelante para socializarse. Tienen una ventaja ahorita, que como nos vamos a mantener aislados, las redes sociales como tal van a estar ahí, no se pueden negar, porque no puedo decir que son malas, porque gracias a las redes sociales es que podemos comunicarnos la clase de hoy, como ustedes pueden socializarse a través de las videoconferencias, a las videollamadas, pero lo que sí hay que tener cuidado es en el uso de esas herramientas y a quién se le dan en un momento determinado. Diga, ingeniero. Claro, lo que pasa es que me gustó mucho el tema o cómo tocó el tema nuestra compañera Olga. Digamos, algo que hay que resaltar es que no es el aparato en sí o la tecnología, sino el uso que se le dé. Y es que así como estamos hablando que los pobres niños están adictos y no desarrollan sus Su habilidades desarrollo. sociales, no se desarrollan apropiadamente, entonces bien, pero a la vez ese mismo computador y esa misma infraestructura que le permite esa conexión en línea al juego nos permite
pues tener el estilo de vida que vivimos. Digamos, esto que estamos teniendo ahora mismo es una infraestructura muy similar también a la que el niño utilizaría, digamos, cada uno en su extremo, en su endpoint, hasta un servidor central que se conecta y la información entre todos se comparte para crear un mundo virtual, o pues nuestro mundo virtual ahora sería esta conferencia. Pero exacto, o sea, incluso o sea, el elemento que uno le pueda sonar más feo, puede que por otro lado tenga un uso que sea fundamental para la humanidad. Entonces, es hacer como ese énfasis de la tecnología, pues, pero es una filosofía que se puede aplicar también a muchos aspectos de la vida. Temas sensibles, como por ejemplo, hasta incluso algo como el narcotráfico. Nosotros aquí en Latinoamérica estamos golpeados con el narcotráfico, mientras que en otros países son negocios prósperos que aportan muchos impuestos. Digamos, es cómo se utilice la herramienta, con qué fin y qué límites o bordes se les ponga para que puedan actuar o trabajar en función de la humanidad. Sí, porque aprovechando uno de los documentos que compartí, habla sobre cómo esa tecnología yo puedo volver una hub, que por eso habla de casa inteligente, donde yo solamente puedo hacer así, ya la luz se prenda, donde con un chasquear de dedos subo o baje la cortina. Yo tengo un amigo ingeniero también por el lado de galerías, que la casa parece de esas de los supersónicos. Y uno dice, hijo de máquina, y mire aquí en pleno centro de Bogotá, y con todo ese uso de la tecnología. Entonces vamos cerrando, William, le veo la mano levantada y luego sigue Adriana. Gracias, pues me gustaría llegar respecto al padre que está muy ocupado. Nosotros hemos hablado con la profesora y de pronto la profesora también ha hecho énfasis en que es nuestra responsabilidad y es algo que de pronto en el ser humano se puede programar, ¿no? El tener hijos para poder abordar esa responsabilidad de manera adecuada, ¿sí? Entonces, mi punto de vista respecto a eso. Mi compañera Olga dice, si yo hubiera tenido, esa palabra pues me encanta. Yo también, si hubiera tenido una cantidad de cosas, también, de pronto no querría ir a la luna, me gustaría por lo menos hacer de nuestro planeta un mundo mejor. Desafortunadamente a veces los jóvenes no enfocan su pensamiento, su creatividad en cosas productivas, sino que desemboca, bueno, en otros puntos. Entonces, digamos que no podemos olvidar de la tecnología, teniendo en cuenta cada una de las revoluciones industriales que se han vivido, es el daño que la misma tecnología, o sea, que le hemos causado a nuestro planeta a través de la creación de nuestras nuevas tecnologías. Por ejemplo, hablemos del plástico, hablemos de la extracción de metales, hablemos del oro que se usa en los microprocesadores, hablemos del cobre, conductor pues utilizado por su bajo costo. Entonces, pues pensar en abandonar nuestro planeta es triste porque nosotros mismos lo hemos deteriorado. Y respecto a los niños, pues me gustaría de pronto que desde nuestro enfoque, los compañeros y pues los aquí presentes, leía o hay un canal en YouTube donde un video titula que todo el mundo debería saber programar, y me encanta cómo de pronto se puede enfocar esto de una manera diferente, no haciendo que el niño se sumerja en un juego, sino que de pronto cree su propio juego. Esa sería una nueva manera de desarrollar esa creatividad en nuestros niños. Muchas qué gracias. Bueno que ustedes son los futuros ingenieros en computación, en sistemas, entonces ir diseñando más o menos por el lado que lo plantea William, esas didácticas o estrategias que puedan facilitar el aprendizaje de nuestros niños. Antes de darle la palabra a Adriana, no quiero dejar de lado que es curioso que hablando de tecnología y lo que se descubre con esta pandemia es que el Estado no ha cubierto en su totalidad lo que había planteado hace algunos años, porque yo trabajé en Soacha 12 años y se hablaba de las TICs
y que habría que colocar redes y computadores en los espacios. Y lo que nos dimos cuenta con esta situación es que lo que se debe implementar es tecnología en las instituciones, mirar cómo el Internet ya se vuelve no un lujo, sino una necesidad dada la situación, y cómo es a través de la educación que nosotros podemos generar transformaciones también ahí. Ya mi ingeniero va a ver qué nos dice Adriana para ir cerrando. Adriana, la escuchamos. Gracias, profe. Solo quería compartir una frasecita que encontré por acá que me pareció interesante y dice, no es la tecnología la que deshumaniza, sino las propias personas a través de la tecnología. Y Muy sí, es buena. cierto, cuando nosotros estamos en la casa con toda nuestra familia acá y preferimos compartir con el teléfono en vez de ganar tiempo con los que tenemos aquí cerquita. Pasa en todo, en la casa, en las reuniones en el trabajo, uno va a una reunión y todo el mundo va con su teléfono celular, con su portátil y todo el mundo está en otras cosas menos en lo que debe estar. Entonces me gustó mucho esa frase y por eso la quería compartir. Gracias, muy oportuna. Ingeniero, vamos entonces escuchándolo para ir cerrando antes de que se acabe la clase. También quiero compartir una frase dada los aportes de los niños que se han dado y un autor que me apasiona. Entonces, mi querido ingeniero. Claro, bien. Lo que quería decir, digamos, ya también para el cierre, ustedes son ingenieros de sistemas. Yo también estudié, yo soy ingeniero electrónico, pero yo también estudié ingeniería de sistemas, sino que no la incluyo en mi currículum porque no la terminé. De todas formas, también tengo un curso, yo también hice un curso, por ejemplo, de programación en Android. Y lo que les quiero decir es que ustedes, pues yo apenas estoy un paso más adelante que ustedes, no crean, yo todavía soy joven también. Pero quiero decir que en manos nuestras y después de mí va a recaer en ustedes es el futuro del país. Y bueno, quiero complementar con lo que acabamos de mencionar, digamos, con la implementación de las TIC y las tecnologías. Digamos, les quiero regalar un tip, por ejemplo, de otras de las riquezas que tanto nos promocionan de Colombia, que ni siendo de aquí vemos, porque no las aprovechamos, pero por ejemplo, Colombia tiene, bueno, digamos, la psicóloga acaba de decir que, ok, implementar las tecnologías de las TIC, yo voy a ampliarlo a poder llevar el Internet a todo el mundo, a todo el país, por lo menos, e incluso a a los lugares más recónditos, porque la comunicación y la información es poder, y ahorita voy a tocar un poco eso brevemente. El tip que les quería dar es que Colombia se extiende continentalmente desde los 12 grados latitud norte hasta los 5 grados latitud sur, si no estoy mal, es decir, estamos en el Ecuador. Se me ocurre poniendo un satélite en órbita geocéntrica, podría enfocar todo el tiempo y todo el año a Colombia y podría tener un cono que conectaría a Colombia todo el tiempo. O sea, tenemos incluso hasta incluso hasta esa riqueza en ubicación que hasta para tecnologías que aquí no existen aún podemos desarrollar, tenemos hasta ese potencial. Claro, y ¿sí? ingeniero, y es que la ventaja de este grupo es que están en su primer semestre, podrían ir mirando las líneas de investigación para Claro. ir prestando atención a su propuesta. Y eso es a lo que quería llegar también respecto ya a la carrera de ustedes, y es que la ventaja de la ingeniería de sistemas es que es muy versátil. La ingeniería de sistemas se aplica para complementar también a las otras ingenierías e incluso a otras áreas, a otras economías. Tienen todo el mundo como área como campo de acción. Lo que les sugeriría, y también robándome una frase o unas frases de la psicóloga en la que uno, pues si bien no tiene que darle tampoco tanta importancia a lo que los demás opinen, tampoco uno tiene que atropellar a los demás, y es que traten de desarrollar esas pasiones que ustedes tengan o traten de germinar esos intereses que tengan, sea llámese videojuegos, llámese, no sé, ganadería, transporte, meteorología, lo que ustedes quieran.
que eso de a poquito, o sea, sería muy chévere que ustedes después ese proyecto florecieran no solo para beneficios suyos, no también para este país. Claro, ahí cabe la frase que estaba diciendo William con lo de Einstein. Quisiera que se viera en la película para que él lo que se preocupó fue cuando las fórmulas que él creó, las utilizaran para otra cosa que no era para lo que él había propuesto. Y por eso, en medio de las batallas y la vida social y familiar de él, uno de los hijos, me acuerdo que le dice, papá, mire lo que la gente está diciendo, no me importa lo que la gente diga, pero voy a seguir en el movimiento porque él formó un movimiento rescatando, resaltando la energía como tal. Veo dos manitos alzadas, nos quedan 10 minuticos, no sé si es Adriana o William quien quiera decir o algo para ir cerrando, ¿qué le quieren ir a decir aquí a mi ingeniero? ¿Qué palabras de agradecimiento? Que quieran del tema, de mí, no sé, lo tienen que... Primero las damas, profe. Adriana, entonces bienvenida. ¿O tenía Se la me mano había alzada? echado la manita, ya Sí. estaba cansada con la mano arriba, pero no. No, darle las gracias al ingeniero. Me parece que fue una charla muy productiva, muy interesante. ¿Y qué tal está el clima ahorita? Más calientico que acá. ¿Cuántos grados, ingeniero? Está como a 28, 29, estuvo haciendo calor hasta la semana pasada más o menos, sino que aquí rara vez hace calor, aquí hace calores antes de las lluvias. Pero como ya vinieron las lluvias, entonces ya otra vez refrescó y ha hecho hasta un poquito de frío en las mañanas. Sí. Listo, gracias Adriana. William, para ir cerrando entonces, ¿qué palabras? Alguien que se vaya listando, los otros compañeros. Olga, muy bien, que me le digan aquí algo al ingeniero para irlo despidiendo. Luego después Ingeniero, de muchas William, gracias. Olga. Muchas gracias por sus aportes, ingeniero. Me encanta pues ver la gente joven progresando, pensando en el futuro de este país. Esperamos poder seguir sus pasos, seguir sus ideas y de pronto encontrarnos a futuro y Sí, concretar proyectos juntos. Hay la sí, posibilidad. algo bastante productivo y fructífero para todos, sería muy bueno. Sí, señor. Y para Señorita. cerrar, me gustaría dar un ejemplo de algo que considero un buen uso de la tecnología. Voy a quedarles debiendo el canal de YouTube, pero resulta que en esta época de pandemia, mi esposa me dice que lo vio y aquí hacia el lado de Cundinamarca hay una familia que vive en una finca. Entonces, lejos de cualquier, del uso de la tecnología como la tenemos nosotros aquí habitualmente, ellos lo que empezaron a hacer fue a transmitir videos Sí. mostrando sus actividades diarias, dando a conocer su tecnología en el proceso de sus actividades diarias, Sí. cómo cultivan, cómo crían Lo gallinas, volvieron bueno, todas las youtuber. actividades del campo. Exacto. Entonces ha sido muy interesante. Es una Es- mamá con dos jóvenes, dos niños, porque ni siquiera son jóvenes, son niños todavía, y uno de ellos hablaba y decía es que yo quiero enseñarles a que aprendan a sembrar y a cultivar en sus casas. Muy interesante. Olga. No, profe, pues quería darle las gracias porque es que estuvo súper interesante todos los invitados que nos has traído súper al ingeniero Camilo, no, darle las gracias porque la explicación estuvo súper genial, me pareció muy interesante como nos la explicó con esa línea de tiempo, entonces darle pues las gracias por eso y pues qué chévere que ojalá se repitan porque esas clases lo sacan a uno así como de la monotonía y del cansancio. Pues como psicóloga social, entonces por eso me llaman todas las invitaciones que aporten a... Yo sí sueño con un país mejor y gracias a los futuros profesionales es que podemos hacer posible ese cambio desde nosotros para verlo reflejado en nuestro querido país. ¿Alguien más, jóvenes? A ver, señoritas, de los jóvenes, de los que no han hablado, unas palabras para el ingeniero. Buenas noches. Bueno, Brian, buenas noches. No, eso era todo. Que tenga buena noche. Gracias. Ah, sí, yo pensé que le iba a decir algo al ingeniero y decir que buenas noches. Gracias. Para todos entonces, Profe, antes de... Muy buenas noches. perdón, olvidé hacer una pregunta, qué pena. Es que quería saber si el trabajo que nos falta lo podemos hacer como en tipo de video.
Como o quieran. tiene, Ahí por no, eso les dije, los parámetros están ahí planteados, son 4. Leer los documentos, si han leído otros mucho mejor, generar una presentación donde se evidencien los beneficios o los aportes o como quieran hacerlo. Es además si lo quieren hacer en grupo o individual, y por eso dice creatividad e innovación, porque es el último trabajo. Recordemos que en la última reunión que nos hicieron ayer de sistemas, nos comentan que nosotros hicimos 3 entregas de trabajos, vamos a hacer 3 entregas. Ese tendría un valor del 70% y obligatorio el 30% de autoevaluación. Yo el semestre pasado, el corte pasado di una nota que se dejó el 100%, pero entonces ahorita nos dicen que solamente el 30%. Entonces por eso dice que por favor al entregar el trabajo, en la portada cada uno coloca, si lo hace en grupo, su nota de autoevaluación, porque hay una columna en la cual va a ir esa nota. Si llegan a hacer alguna auditoría o algo, debe quedar separada los resultados de las 3 entregas que hicimos. Entonces, espero de todas maneras que lo importante, como decíamos, no es tanto que hagan un trabajo para mí, sino que ya como el ingeniero nos dio aportes, mirar es qué beneficios habría y qué cosas habría de que no nos vuelva de pronto esclavos, pero que para tener presente, porque todo lo que se hable desde la academia no es que sea malo, sino cómo podemos evitar que se causen daños en la juventud o demás. Entonces, estos aportes que se vayan generando de esos trabajos es un regalo que se le hace a la institución, pero a esta psicóloga para poder plantear, mire, los estudiantes de tal grupo evidencian esto. Entonces, como ese es el valor que nos da la educación superior, que la palabra ya empieza a tener un sentido porque vamos a ser científicos, se une la ciencia y la tecnología. Entonces, para todo el grupo, un autor que siempre me ha llamado la atención de la antigua Unión Soviética, Makarenko, dice una frase para los que aún creen que los niños son responsables de lo que pase. Él dice: ciudadanos de la Unión Soviética, pero cuando yo trabajo con papá yo le digo ciudadanos de Colombia, específicamente Bogotá, depende de la región donde vaya a dar la charla. Dice, la educación de los niños es la tarea más importante de nuestra vida. Nuestros hijos son los futuros ciudadanos del país, por eso hay que saber cuántos voy a traer y cómo los voy a formar. Ellos serán los forjadores de la historia, y forjar es formarlos en todos los aspectos. Son los futuros padres y madres, o sea que no debemos verlos como niños, sino esos futuros creadores de sociedad. Y serán a su vez los educadores de sus hijos. Debemos empeñarnos en que se transformen en excelentes ciudadanos, en buenos padres. Ellos encarnan también la esperanza de una vejez. Y pues se ha dado que ahora los de la tercera edad nos van a guardar quién sabe cuánto tiempo sin ver todos los beneficios, porque no solamente somos los que nos estamos enfermando, sino ya se dio cuenta que el virus está atacando a toda la gente sin importar las edades. Pero hay que tener cuidado con esa formación. Y luego mire lo que dice Makarenko para finalizar. Dice, una educación correcta nos deparará una vejez feliz, porque estamos mirando cómo mejorar nuestras relaciones humanas y sociales. Mientras que una educación deficiente será para nosotros una fuente de amarguras y lágrimas y nos hará culpables ante el país. Entonces, quienes tengamos a cargo niños o sobrinos o demás, recuerde que usted como adulto es responsable porque es ejemplo. Entonces, sin que sea clase de familia ni nada, pero ya que se dio el tema, quise compartir esa palabra. Entonces, mi querido ingeniero, mil gracias por su valioso apoyo y colaboración para esta clase, por su video y por todos los aportes que compartió a este grupo. Con muchísimo gusto. ¿Alguien más que quiera despedir al ingeniero o hasta ahí da la clase entonces? Se recuerden, un dedito, algo, chao. Entonces, ingeniero, si quiere comentar algo más para cerrar. ¿O alguna pregunta, alguien que quiera comentar algo también antes? Olga, ¿quieres decir algo?
No, ingeniero, le iba a preguntar que si usted tiene pronto alguna página como de YouTube o algo así, ¿no? No, no ¿No? tengo. Ah, ok. Pensé que Pero pronto para... digamos, cualquier información le pueden preguntar a la psicóloga, incluso si quieren extenderle dudas, ella me las puede extender a mí, yo con mucho gusto también se las puedo. Ah, bueno. O el correo, porque voy a montar esta clase en mi canal de YouTube y ahí colocaré su correo, ingeniero, para quien se quiera conectar entonces contigo. Perfecto. Bueno, Gracias. muchas gracias. Una feliz noche. Igualmente. Igualmente para todos, mil gracias y me alegra que haya sido productiva la jornada del día de hoy. Entonces, gracias a todos quienes compartieron los enlaces y las palabras, las propuestas y todo lo demás y por hacer posible esta clase. Linda noche. Gracias, querido ingeniero. Que Feliz acabe noche, de... ingeniero, que esté muy bien. Feliz noche, profesora. Feliz noche a todos. Gracias, William. Felicidades. Natalie, no dijiste nada tampoco, pero que gracias. Feliz noche, dice. Hasta luego, profe. Feliz noche. Muchas gracias. Y le Gracias. doy un consejo de vida antes de irnos, no traer entero. Siempre, algo que a mí me ha ayudado, digamos, de vida en algún momento a seguir adelante es no tragar entero y no asumir o creer o seguir las cosas a rajatabla porque son dichas así y ya. Todo tiene que tener una razón de ser. Eso es algo que le doy de consejo y de enseñanza. Todo, absolutamente todo, tiene que tener una razón de ser. Pónganle duda. Sí. Por eso la importancia de leer y consultar varios. Y analicen, háganse sus propias preguntas y contrasten con otros puntos de vista fuera del suyo también. Muchas gracias. Con gusto. Felicidades. Bueno, feliz noche. Gracias. Gracias. Chao. Chao, Kevin. Gracias, Diego. Entonces, chao, mi querido ingeniero. Felicidades entonces. Muchos éxitos. Luego le comparto